contacto? Sí, estamos en contacto con nuestro amigo Julio Gambina. Julio, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, un gustazo hablar con ustedes. Bueno, igualmente, para nosotros es la verdad que ayudas, como casi todos los invitados que hemos elegido, a prestigiar este programa, y sos realmente un analista calificado de la realidad nacional, que está al tanto, bien informado, actualizado. Y por eso va mi primera pregunta, Julio. Sí. Mañana está llegando una delegación del Fondo Monetario Internacional, básicamente para renegociar la deuda de 44.000 millones contraída por el gobierno de Mauricio Macri. Sí. ¿Cómo, lógicamente, vos viste que esto uno puede empezar por una chicana, la chicana fue un aporte de campaña, habría que asentarlo en la justicia electoral y bienvenida a la donación del Fondo Monetario. Claro. Podría uno, en fin, plantearlo en términos de corresponsabilidad, porque evidentemente hay una demanda del gobierno argentino, pero también hay una falta de evaluación por parte del fondo. ¿Cómo estás viendo al gobierno actual frente a esta negociación? Bueno, yo creo que el gobierno decidió, ni bien asumió el gobierno, planteó su hoja de ruta y dijo, bueno, no hay presupuesto, o sea, desconoció el presupuesto que había presentado el macrismo, dijo, no hay presupuesto y no va a haber presupuesto hasta que no terminemos la negociación. Y la negociación tenía 3 etapas, ya se cumplieron 2. Negociación con los acreedores de la deuda de legislación externa, con los acreedores en divisas de legislación local y en tercer lugar con el Fondo Monetario Internacional. Dijo, hasta que no haya eso, no hay presupuesto. Bueno, estamos ahora entrando en la tercera etapa, que es la negociación con el fondo, e incluso te diré, no hubo presupuesto 2020, sino que ya directamente se presentó el presupuesto 2021. O sea que la definición del gobierno no fue tu hipótesis, porque tu hipótesis es la de patear el tablero, y la verdad que esa podría haber sido una hipótesis. Claro. Y te diré, todavía es una hipótesis valedera. Incluso en la situación mundial hoy, de rebrote del coronavirus, porque hoy hay rebrote, ayer cerró Nueva York una cantidad de cosas que había abierto, Francia volvió a cerrar cosas que habían abierto. O sea, el mundo está preocupado porque no le encuentran solución al COVID. Todos dicen cuando venga la vacuna, y la vacuna, nadie sabe cuándo va a estar una vacuna que sea efectiva, que esté probada, que sirva, porque bueno, ya se empezó a aplicar la vacuna cubana en Venezuela, la rusa en Venezuela, se habla de que en los próximos tiempos empiezan a probarse algunas otras vacunas, pero todavía no hay solución definitiva para atacar la epidemia, la pandemia. O sea que, y desde el punto de vista económico, el tema es dramático. No sé si tenemos tiempo, pero yo te daría datos de la economía estadounidense, de la economía europea, de la economía japonesa, para hablar de las principales economías del capitalismo mundial que no saben para dónde salir. A fines de agosto, el titular de la Reserva Federal estadounidense, que es el Banco Central de Estados Unidos, hizo un balance de los últimos 40 años de política monetaria de Estados Unidos, que fueron definidos en la época de Reagan, de combatir la inflación, de combatir el estancamiento y la inflación. Y dijo, se acabó, ahora hay que ir a buscar un poquito de inflación. Estamos hablando de la economía número 1 del sistema mundial, la que manda, la que tiene a la moneda, que hace bailar al mundo en función de las definiciones que toma el gobierno estadounidense, y por lo tanto Estados Unidos dice hay que hacer un cambio de rumbo en la economía estadounidense y en la economía mundial. Las pautas del neoliberalismo que Estados Unidos instaló en 1980, eso no va más. Lo está diciendo el jefe del Banco Central de Estados Unidos. Digo para que veamos la magnitud. Pone un gráfico en su discurso que analiza la economía estadounidense desde el 2012 para acá. Y dice, nosotros imaginábamos que la economía, 2012, no tiene nada que ver con el COVID, dice, creíamos que la economía iba a crecer a un 2,8%, a un 2,5%,
y está creciendo a un 1,8%. Es un crecimiento pobre que no sirve para resolver los problemas de la economía y de la sociedad estadounidense. Hay que cambiar el rumbo y no saben por dónde avanzar. Incluso mayor incertidumbre en estos días con la enfermedad COVID, con el contagio de Donald Trump, a menos de 30 días de las elecciones estadounidenses, donde se discute qué política va a seguir Estados Unidos. ¿Por qué te digo esto? Porque quizás este es el momento de incertidumbre mundial para que la Argentina dijera, che, paremos la pelota, miren, no le vamos a pagar al Fondo Monetario, no le vamos a pagar a nadie, vamos a investigar la deuda, vamos a ver cómo recomponemos la economía del país, porque vos mirás todos los datos macroeconómicos y el impacto económico social en la Argentina y es todo para abajo. 41% de pobreza en la Argentina, esta que nos alarmemos. Ya lo creo. 13% de desempleo y en alza, cuando yo digo 41% es en alza, no es que, bueno, el último mes la cosa empezó a mejorar, el dato del 40,9% es al 30 de junio. ¿Acaso julio, agosto y septiembre ha sido mejor en términos sociales? El drama que tenés hoy con Guernica, 2.500 familias ocupando territorio porque tienen problema de vivienda y el debate es reprimo, no reprimo, desalojo, no desalojo. Es un debate judicial, policial, habitacional, de qué hacer con esa población que vive en pésimas condiciones, porque más de uno de los analistas que habla, yo quisiera que fueran a vivir un día en las condiciones en que viven los ocupantes de Guernica. Por hablar de Guernica, que está en los medios de comunicación. Por eso me da la impresión, cuando vos me preguntás qué piensa el gobierno trajo una hoja de ruta que me parece que se le hizo pedazos por el COVID, que no estaba previsto cuando dijeron lo que dijeron, que venían las negociaciones de deuda y después el plan económico, pero además que no había una dimensión profunda de la crisis económica mundial. Por eso te doy la referencia a lo que están discutiendo en Estados Unidos, de lo que se discute en Europa. El nivel de crisis mundial es muy grande, es muy grave, y la Argentina es parte de ese mundo. Sí. Entonces la Argentina no está discutiendo seriamente cómo atacar el capitalismo argentino. Es más, la irresponsabilidad de los medios de comunicación masivos en la Argentina, que te excluye, por supuesto, a vos, a tu programa, y ustedes, viven una nube de úbeda, se decía en una época, ¿no? Sí. Por no ser grosero en el mensaje. Claramente. Porque lo que ellos discuten es, acá hay que seguir achicando el gasto público. Si no achicas el gasto público, ese 41% de pobreza se transforma rápidamente en 60%, y hay que recordar que el 60% de pobreza fue la primera medición del año 2002, con una Argentina estallada. O sea, si vos bajás el gasto público argentino y vas a un estallido social con pandemia, con lo que sea, porque el nivel de deterioro de la calidad de vida de la población es espectacular, que se mide en la caída del consumo, cae el consumo, pero igual los precios siguen subiendo, es un disparate. Sí. Y un gobierno que las respuestas que da, fíjate vos, en un momento que sube la pobreza, baja las retenciones, es increíble. Es darle concesiones a los grandes productores y exportadores, o a una parte, porque hay otra parte del poder que critica porque dice, es poco lo que bajan de retenciones y además encima es transitorio, nosotros queremos que las bajen para siempre, todas, y encima que haya una devaluación, para que haya un proceso de transferencia gigantesco de la renta nacional, que en definitiva no es otra cosa que salarios y ganancias. Sí. Entonces yo creo que se está leyendo mal la realidad de la Argentina y del mundo. Creo que no se es realista, y lo realista hoy es esa hipótesis que a vos te pareció alocada, que es el patear el tablero. La Argentina no alcanza con que postergue vencimientos por 5 años, por 10 años, porque, mirá, todos los turnos presidenciales, todos, no hay uno, refinanciaron la deuda. Alfonsín refinanció la deuda, Menem lo hizo, De la Rúa lo hizo, Néstor Kirchner lo hizo, Cristina Fernández lo hizo, Macri lo hizo, y ahora lo hizo Alberto Fernández.
Entonces la solución no es refinanciar, patear la pelota para adelante, porque el adelante siempre llega, y cuando llegamos a ese adelante te encontrás con este cuadro de situación donde si la Argentina está al borde del abismo, cada vez que avanzamos damos un paso para adelante. Claro. No quiero ser tremendista, pero mi sensación es que las condiciones de deterioro, y ojo, todas mis reflexiones tienen que ver con los datos del INDEC. Yo invito a los que nos están escuchando que entren al INDEC, que además tiene una información fabulosa, hasta tiene una sección de infografías espectacular. Ahora ha incluido el INDEC los podcasts, pequeños audios, que lleva 12 recién, o sea, es nuevito, es Julio, de ahora. A tu visión y a tu descripción, que es... Daniel de Abrantes te habla, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Daniel? Con la que coincidimos, yo te agrego un par de cosas también para que la sumes a tu reflexión, que es la crisis ambiental que estamos viviendo con un peso fenomenal con el tema de los incendios, entre otras cosas, claro. ¿sí? Y la crisis, digamos, en el plano cultural, porque acá hay deterioros que se van acumulando, ¿no? Porque una cosa era la Argentina del año 2000, que venía muy golpeada, 2001 muy golpeada, pero seguimos acumulando deterioros en el sistema educativo, en el sistema de salud pública. O sea, la Argentina está golpeada por los cuatro costados y encima no aparece ningún discurso que nos abra, que nos tire un poco de luz, porque acá hay que volver a cruzar los Andes, prácticamente. Sí, pero escúchame, vos decís muy bien, metete con el tema el ministro de Medio Ambiente dice que los incendios son deliberados. En el mismo momento que decís eso, bajás las retenciones a la producción agraria. Claro. ¿Cuál es la verdad? O, si vos querés agregar, un funcionario habla a favor de Venezuela y otro en contra. ¿Cuál es la verdad de la milanesa? Sí, o decimos... El ministro de Seguridad, la ministra de Seguridad Nacional dice una cosa, el de la provincia de Buenos Aires dice otra. Estamos hablando del mismo gobierno, Sí, claro. No es que, porque uno podría decir que el ministro de Salud Nacional dice algo y el de la ciudad de Buenos Aires dice algo distinto, bueno, podés entenderlo. Como el conflicto que hay en España entre Madrid y el gobierno nacional. Pero cuando son del mismo signo, vos no entendés lo que acontece, mucho menos en el propio gabinete. Y el tema cultural que vos decís, para mí ese es el tema de fondo, porque el desconcierto que hay en la sociedad es espectacular. Y para mí el principal déficit es que la sociedad afectada está condicionada políticamente, porque es algo así como que muchos sectores conscientes políticamente, activos militantes políticos, dicen no salgamos a protestar porque es hacerle el juego a la derecha. Es al revés. La derecha ahora tiene capacidad de movilizarse, tiene capacidad de demanda, y el gobierno sufre la presión de esa demanda y concede. Y el camino de las concesiones va a ir deteriorando cada vez más la situación. Por eso culturalmente hace falta, para mí, mucho más discurso crítico, mucho más lo que ustedes representan como programa, como análisis crítico de la realidad, y que se haga conciencia y la sociedad clame por otro orden económico y social. Argentina tiene todo para mejorar. Yo estoy discutiendo con muchos, dicen que faltan dólares en la Argentina. ¿Cómo que van a faltar dólares si este año la Argentina va a tener 17.000 millones de dólares de superávit comercial? Todos los análisis te dicen que, aunque todavía los exportadores están escondiendo dinero, porque no liquidan todo lo que exportaron, y algunos tienen en silos y no venden especulando con el valor del tipo de cambio, igual hay un superávit comercial muy fuerte, registrado por el Banco Central, difundido por el INDEC, y el presupuesto que presentó el ministro habla de un superávit comercial con perspectiva hasta el año 2022, con lo cual no faltan dólares en la Argentina. El tema es que esos pocos dólares que hay se fugan, porque pagás intereses, porque remitís utilidades al exterior o porque se constituyen activos externos. Pero parece que si no encaramos de una vez en la Argentina el tema del sector financiero,
estamos en una trampa de la cual es muy difícil de salir. El otro día analizábamos, ¿no?, la cuestión inflacionaria en la Argentina. Termina siendo una enorme transferencia de recursos hacia los bancos, ¿sí? Pero no solo los bancos, ¿no? Sobre los bancos hay un tema que está bien, lo que estás diciendo es fuerte, porque todavía tenemos la ley de entidades financieras Martínez de Oz. Sí, y te decía, porque acá hay una masa fenomenal de dinero que se concentra en cajas de ahorro que no pagan interés y en cuentas corrientes, que es la masa que mueven las empresas, que es la que utilizan los bancos, porque los encajes son muy bajos, para prestarle ese dinero al Estado y para recibir una tasa fenomenal que no es otra cosa que transferirle el impuesto inflacionario que pagamos todos los argentinos a las arcas de los bancos. Pero pensá de nuevo, yo vuelvo a decirte, no es el tema no es el chancho, sino el que le da de comer, porque en definitiva, ¿por qué hace el Estado eso? Porque es una forma de hacerse del dinero que está depositado en los bancos para resolver los compromisos externos. Por eso, ley de entidad financiera hay que cambiarla, ley de inversiones externas hay que cambiarla, es discutir el modelo económico productivo. Vos tenés que discutir la Argentina de hoy, que es tan rica en recursos naturales, en bienes comunes, que tiene una población formada, capacitada, un despliegue de ciencia, tecnología, universidad pública espectacular. Poner eso en dinámica para producir a los efectos de satisfacer las necesidades de la población, el empleo local, y generar una dinámica de acumulación en el mercado interno para resolver las necesidades, lo que no quiere decir encerrarse, para nada, pero reorientar la dinámica política de la Argentina. Pero confieso que es un debate muy por encima de lo que hoy se está discutiendo, pero que se termina discutiendo en los medios de comunicación es cuánto tiene que valer el dólar, y eso es lo que quiere que discutamos los grandes productores y exportadores, que quieren una mega devaluación. Lo que quieren es que el dólar no valga 80 como vale ahora, sino que valga 150 como inducen con el dólar paralelo, que es un mercado relativamente pequeño, de alta especulación en la Argentina, y eso no es lo que hay que discutir, sino cómo generamos empleo y cómo resolvemos la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, y la verdad que Argentina tiene todo para resolverlo. Y la inflación es un mecanismo de poder, de transferencia de ingresos, porque el tema es quién puede aumentar los precios. Bueno, son los más poderosos los que pueden aumentar los precios, y lo sufre el conjunto de la sociedad. Sí, te digo un par de cositas por lo que vos dijiste, que quieren elevar, que discutamos el valor del dólar. Y hoy hay una nota de Miguel Bogiano en Ámbito Financiero, donde está planteando que el dólar, conforme las cuentas de convertibilidad que se pudieran hacer, podría estar a 284 pesos. Claro, pero es una tontera, porque eso, Bogiano lo que está diciendo, él cree que todavía gobierna Cavallo, porque Cavallo tenía la ley de convertibilidad que decía que en función de la cantidad de dólares en reserva era la cantidad de pesos en circulación que tenía que haber. Él lo que está haciendo es un disparate lo de Bogiano. Bogiano sigue viviendo con Cavallo, ministro, y él dice la cantidad de dólares que hay en la Argentina es lo que explica la cantidad de pesos. Entonces, dice, la cantidad de pesos en circulación que hay, tendríamos que tener tantas reservas. Por eso el tipo de cambio es el que él dice. Es un disparate. Sí. Eso es pensar en una lógica que, aparte, ¿en qué terminó la convertibilidad? Terminó en el 60% de pobreza, 21% de desempleo, terminó en un nivel de extranjerización de la economía argentina. Mirá, me enoja mucho los Bogiano, los Milei, los anarcocapitalistas, estos tipos que pueblan los medios de comunicación y que envenenan ideológicamente, porque el tema no es el precio del dólar. El tema es qué producir, cómo distribuir lo que se produce, y eso es lo que la Argentina, en los últimos 40 años, a ver, vos que somos más o menos de la misma edad, cuando éramos niños, jóvenes... ya hace 40 yo era joven, la Argentina producía bienes de exportación, pero que los comíamos en la Argentina,
Sí. Producíamos trigo con el que se hace pan, fideo, factura, se producía y se exportaba carne y nosotros comíamos asadito y puchero y lo que quieras, el asadito de falda en la construcción, Sí. bueno, muy bien. Hace 40 años nos cambiaron el modelo productivo y en vez de producir carne, trigo para el consumo interno y la exportación, se producen commodities para venderlas al mercado mundial, básicamente soja y derivados que no se consumen en la Argentina. Claro. Entonces cambiaste el modelo productivo y a partir de ahí lo que te interesa son las ganancias. Producís para vender al exterior y eso ha generado un despoblamiento, un proceso de desnutrición creciente. Por eso es lo que hay que discutir. ¿Qué produce la Argentina? ¿A quién le sirve lo que produce? ¿Cómo se produce? ¿Para quién la produce? ¿Y cómo se distribuye ese producto de una producción social? Digamos que es inconcebible que la Argentina, con su dotación de recursos naturales y de capacitación profesional, tenga los datos macroeconómicos, económicos, sociales que tiene. Es un disparate. Un disparate. Te quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con el aporte solidario Sí. y extraordinario, podríamos decir, Sí, de las grandes el impuesto, fortunas. que debería llamarse impuesto. Que debería, claro, es un impuesto, Sí. no sé por qué le llaman aporte solidario. Sí, bueno, porque es una concesión que hacen. Dicen, es por única vez, es un aporte voluntario, ustedes que tienen mucha guita pongan algo. Escúchame, ¿y qué pensás sobre el debate, vamos a decir, de una reforma tributaria en serio, Bueno, donde los ricos empiecen a pagar? Mira, yo te voy a dar un dato concreto, porque no quiero discutir en sí mismo el impuesto, porque primero, hace 4 meses que tiraron la idea, recién ahora lo pusieron en debate y semana a semana se van haciendo concesiones. Hace un mes eran 12.000 los que pagaban. Ahora el último informe de la Comisión de Presupuestos, que son un poquito menos de 10.000 lo que van a pagar. Vamos a ver cuándo salga, vamos a ver cuándo se cobre, ojalá avance. Pero lo concreto, lee el mensaje del presupuesto 2021. Mirá, curiosamente, está el gráfico, lo pone el propio gobierno. El impuesto a las ganancias va a recaudar menos en el 2021 que en el 2020. ¿Qué impuesto es el que va a recaudar más en el 21 que en el 20? El IVA. El sí. IVA. Claro. ¿Y quién paga el IVA? Todos. Ganés 10.000, así cobrés el IFE, o la jubilación mínima, o un gran salario, tengas mucha ganancia, vos vas al supermercado y comprás lo que comprés, en el changuito que lleve, valorizarlo en 1.000 pesos, en 2.000 pesos, en lo que vos quieras. El IVA es lo mismo, ganés 10.000, 16.000 o 100.000 pesos por mes. Entonces no puede ser. Hace falta una reforma tributaria a fondo, pero que la reforma tributaria sea, el debate es quién tiene que pagar el gasto público. El Estado necesita recaudar para atender una cantidad de gastos. Bueno, muy bien. ¿De dónde sale esa recaudación? Lo lógico sería que los que tienen más recursos sean los que más paguen. No es lo que pasa en la Argentina. No. Es más, te dicen Sí. que la Argentina tiene una presión tributaria muy elevada. No es cierto. Si vos comparás la presión tributaria de la Argentina contra otros países de América Latina, ni siquiera te comparo con los países ejemplo del capitalismo mundial como pueden ser los países escandinavos. Pero la presión tributaria es muy superior en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, por nombrar los países esos que son siempre emblemáticos de que está la mejor distribución del ingreso, pero comparado con Estados Unidos incluso. Sí, Entonces, claro que hay que hacer una reforma tributaria a fondo. Este aporte solidario ya tendría que haberse resuelto. Si vos comparás lo que la Argentina gasta en el marco de la pandemia contra lo que gasta Europa o Estados Unidos, nada. Es una miseria lo que la Argentina ha destinado. Sí. Pero, ¿qué hace Europa y Estados Unidos para resolverlo? Emite en contra, a contramano de los ideólogos economistas europeos y estadounidenses que dicen que la emisión es inflacionaria. Puede ser inflacionaria, pero cuando no pueden resolver cómo hacer, emiten, y emiten moneda y emiten deuda. Y en Argentina estamos discutiendo si hay que emitir, si hay que
generarse esos mecanismos de expansión monetaria. Hay que hacer una expansión monetaria para atender la coyuntura y al mismo tiempo los temas estructurales de cambiar la política económica para reorientar la ecuación de beneficiarios y perjudicados. Sí. ¿Cómo no estamos discutiendo un plan de 3 millones de viviendas? Porque hay que discutirlo. Ejemplo, pero vuelvo a decirte lo de Guernica. Guernica es una muestra muy pequeña. En un país donde con millones de hectáreas despobladas, estamos discutiendo la tierra para 2.500 familias, es ridículo. Pero escúchame, Mario, tenés la estafa de Vicentín. Sí. Y cuando dijiste expropiar, te salieron hasta los perjudicados a defender la propiedad privada de unos estafadores. Sí. Vicentín es una estafa. Vicentín es estafa por donde la mire. No es solo la estafa contra el Banco Nación o contra la AFIP, es una estafa a los productores que le vendieron la producción para transformarla, para industrializarla, y Vicentín no pagó. Claro, sí. Bueno, es parte de la derrota político-cultural ideológica que hemos tenido, ¿no? Que la gente... Fíjate que dentro de esa política, te cambia un pelito el tema por lo siguiente. Yo pensaba, y no descarto de hablar contigo en algún momento, pensaba que los pueblos en el mundo, prácticamente a 30 años de la caída de la Unión Soviética, no han hecho una evaluación sobre las luces y las sombras de aquel proceso histórico. Sí, claro, lo que pasa es que lo que quedó es la derrota y entonces, es más, de uno hoy te dice, ¿qué me venís a plantear el socialismo si eso fracasó? Sí, claro. Lo que vos decís, claro. Hace falta... a lo mejor tendrán que pasar muchos años hasta que se haga una lectura más sensata de lo que aconteció, de lo que acontece y de la recreación de un proyecto socialista, porque bueno, si vos me preguntas ahora, a mí, hay cosas es decir, evidentemente hay elementos que son sombras de aquel proceso y creo que lo peor que alguien puede hacer es negarlo, porque en ese caso pierde credibilidad cualquier evaluación. Claro. Pero también había luces. Y esas luces también es importante que los pueblos las pudieran capitalizar. Claro, pero bueno, vos requerís un nivel de apertura mental muy grande. Yo te diría, por ejemplo, en términos de hoy, 2020, nosotros deberíamos mirar, con todos los límites que tiene, mirar mucho más Cuba en materia de salud. Cuba ha podido hacer solidaridad en el marco del COVID, nada menos que a Italia. La tercera potencia de la Unión Europea. Después de Alemania y Francia viene Italia. Una vez que se retiró Gran Bretaña de la Unión Europea, Italia es uno de los del G7, de los 7 países capitalistas más desarrollados del mundo. Y Cuba fue a dar solidaridad de salud. Y acá en la Argentina no se permitió que ingresaran los médicos cubanos para traer solidaridad. Entonces, vuelvo a decir, no es una panacea Cuba, tiene muchos problemas, pero tiene ventajas comparativas en materia de salud y educación que la hacen famosa a nivel mundial. Y por lo tanto son cosas que deberían ponerse en la balanza y lamentablemente no se ponen. Bueno, a propósito del socialismo, ¿no? No sé si tiene mucho que ver, pero se murió Quino y en el debate de Quino apareció la ideología de Quino. Son pocos los que lo levantan, porque muchos dicen qué gran dibujante, qué buena Mafalda. Qué gran socialista Quino. Sí, claro, pero él tenía una concepción, dicen, ¿por qué no siguió dibujando Mafalda? ¿Por qué no hizo crecer a Mafalda? Porque si Mafalda creciera, una desaparecida. Claro. Toda una definición. Entonces, en fin, son cosas, son las luces y sombras. Me gustó eso de luces y sombras. Es bueno para pensarlo. Pero bueno, vivimos el tiempo que nos toca, compañeros. Bueno, te hago la última. Hay dentro de tantas paradojas que tenemos, ¿no? Pero hay una que es muy propia del pensamiento liberal, ¿no? Que es la siguiente. Las empresas tienen que modernizarse permanentemente, innovar sistemáticamente para poder competir de manera permanente en un mercado agresivo, etcétera, etcétera, en el marco de una apertura irrestricta, en fin. Ahora, cuando se habla de sociedad, no de empresa, ahí la innovación
no sirve, el cambio no sirve. Ahí tiene que ser todo tal cual, tiene que haber estabilidad, tiene que haber reglas eternas, tiene que haber un poder judicial absolutamente conservador, ¿No te parece que también hay que dar una lucha ideológica en torno a esta paradoja donde a las empresas se le pide innovación permanente y que la sociedad se mantenga tal cual está en un marco que a esta altura es insoportable, por otra parte, ¿no? Claro, es que el tema de fondo, como decís vos, es qué quiere decir innovar, ¿no? Porque la innovación a veces se piensa en términos de la ciencia y la técnica para mejorar la productividad. Yo te diría, ¿por qué no aplicamos ciencia y técnica para mejorar la salud? Así es. Para mejorar la educación, pero incluso agreguemos, no la salud pública, la educación pública, los medios de comunicación. ¿Cuál es la razón? Bueno, es un debate que instaló Mariano Fragueiro cuando se estaba constituyendo la nación argentina, o sea, antes de 1800. Mariano Fragueiro es el primer ministro de Economía de la Argentina, para que los oyentes no nos puedan interpretar. Planteaba que el tema de la libertad de prensa, ya lo planteaba en ese momento, la libertad de prensa es la libertad de las empresas para decidir qué es lo que se discute y qué es lo que no se discute. O sea, en rigor lo que vos necesitás, lo que hace falta es que haya una amplitud de debate colectivo de la sociedad para definir el rumbo, a dónde poner los recursos en la Argentina. Yo hoy no dudaría que los pocos o muchos recursos que hay en la Argentina se apliquen a resolver el tema de la pobreza, del desempleo, los problemas sanitarios, los problemas económicos, sociales de la mayoría de la población. Ahí hay que concentrar. No en bajar retenciones para que mejore la rentabilidad una parte de los propietarios de medios de producción vinculados a la producción agraria. Más me importan los millones de jubilados que están en la pobreza, más me importa la cantidad. Bueno, fíjate el tema de los niños, los menores de 14 años, 56% en la pobreza. Sí, es tremendo. Y cuando decís niños pobres, bueno, eso es el presente y el futuro. Porque esos niños de ahora son jóvenes en los próximos 5 años, 10 años, son los adultos en los próximos 10 o 15 años. Entonces, ¿qué Argentina para el 2030, el 2040, el 2050? Bueno, no quiero ser pesimista, al contrario, me parece que el debate que vos proponés, que ustedes proponen, nos ayuda a tratar de reenfocar el pensamiento y tratar de ubicarnos en otra perspectiva, en otro plano. Bueno, Julio, por hoy vamos a cerrar acá, pero vamos a volver a abrir en la perspectiva de ese otro plano, de la apertura mental, de que nos lleve a imaginar creativamente una sociedad mucho más justa y mejor que esta. Vamos a seguir convocándote y entrevistándote. Con muchísimo gusto, siempre es un enorme placer y ayudan a pensar. Hasta cualquier momento. Fuerte abrazo, Julio. Chao. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con Julio Gambina,